Buenas tardes, gracias a todos por su interés en esta nueva conferencia que ofrecemos hoy desde Creant Wealth Management. Mi nombre es Marcos Ojeda, director general de Creant en España. Hoy queremos explicarles las principales características del nuevo impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, analizar y presentarles el estado de situación de este tributo, así como del impuesto sobre el patrimonio. De la mano de los expertos de Cuatrecasas, analizaremos las claves de estos dos tributos desde un enfoque práctico, enmarcando su encaje dentro de las normativas tanto española como europea. Profundizaremos igualmente en cuáles son las opciones de las que disponen los contribuyentes obligados a su pago. Como banco focalizado al servicio, a la gestión patrimonial global e integral y a la personalización, seguimos muy de cerca la actualidad legislativa. De esta manera, tratamos de ofrecerles periódicamente conferencias y sesiones que resuelvan dudas o les ofrezcan herramientas para gestionar su patrimonio de la mejor manera posible con los mejores expertos. Por lo tanto, perseguimos que todos ustedes tengan la mayor información posible para tomar las mejores decisiones en cada momento y circunstancia. Para ello, hoy nos acompañan Luis Bravo, Eva Martín y Joaquín Huelín, socios del área financiera y tributaria de Cuatrecasas, expertos en asesoramiento fiscal a empresas familiares y entidades financieras en el ámbito de la banca privada y la gestión patrimonial. Antes de avanzar con la conferencia, permítanme que les presente brevemente su mecánica. Primero, hemos silenciado los micrófonos y apagado todas las cámaras para garantizar un mejor desarrollo de la propia conferencia. Pueden hacer sus preguntas a través de la opción Preguntas y respuestas de la barra de navegación del Zoom y al finalizar, Patricia Franco, nuestra directora de Planificación Patrimonial, las irá recogiendo para contestarlas al final de la sesión. Así pues, entramos en materia y cedo la palabra a Luis Bravo. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Bueno, Marcos, muchas gracias por esta presentación y muchas gracias a Creant Wealth Management por darnos la oportunidad de ofrecerles pues, esta charla, ¿no? Esta charla, que como bien habéis comentado, pues la vamos a dar entre Eva, Joaquín y yo, es una charla que va a abarcar, bueno, pues una serie de cuestiones que lo que pretenden es, en primer lugar, ayudarles a ustedes en la comprensión de la nueva figura tributaria del impuesto sobre las grandes fortunas y, por lo tanto, poder dar cumplimiento a la obligación tributaria que ha nacido nueva y que a partir del 1 de julio próximo van a poder ustedes liquidar. Es muy posible que muchos de ustedes tengan ya un nivel de información bastante profundo sobre este impuesto, es más, hayan inclusive calculado la cuota de lo que les toca pagar, pero como había una serie de cuestiones que estaban todavía pues, relativamente oscuras y que, bueno, pues que de alguna manera habían generado dudas entre todos nuestros clientes y los contribuyentes, pues lo que hemos considerado necesario era hacer una pequeña introducción para repasar, sobre todo a la luz de la aprobación del modelo, ¿no? El modelo 708 de declaración del tributo. Posteriormente, mis compañeros, que son expertos en litigación tributaria, pues van a analizar todas las cuestiones que son más relativas a la legalidad de esta figura tributaria, a las posibilidades de recurso, a los posibles vicios de inconstitucionalidad y violaciones de derecho de la Unión Europea y las vías de recurso. Y a su vez haremos una reflexión sobre el estado de situación del impuesto sobre el patrimonio, que no es una figura nueva, pero que es una figura que también se ve afectada por todos los avatares que se han puesto encima de la mesa con relación al impuesto de las grandes fortunas. Bueno, teniendo en cuenta que este es un impuesto que tiene naturaleza temporal, la verdad es que previsiblemente se debería aplicar solo para los años 2022 y 2023. Lo que sí que les anticipo es que la previsibilidad en el marco actual es algo relativamente frágil, ¿no? Porque realmente, aunque el impuesto nace con vocación de morir el año que viene, es decir, con el devengo de este año, sin embargo, el propio impuesto recoge en la exposición de motivos la posibilidad de que, bien sea como consecuencia de que se prorrogue o bien porque
pudiera ser que se pudiera configurar un impuesto ya de carácter definitivo, es decir, un nuevo tributo sustitutivo del mismo, pues podría pervivir en nuestro sistema tributario. Con lo cual, primera reflexión y recomendación práctica. No nos fiemos de que esto van a ser solo 2 años de sufrimiento por esta nueva figura tributaria, porque podríamos estar en un error. El impuesto nace con naturaleza complementaria. Yo creo que todos ustedes están bastante informados de lo que ha sido la arena política en relación con el impuesto sobre el patrimonio y desde luego pues harán una idea bastante, me imagino, clara de cuál ha sido el advenimiento de este impuesto, ¿no? Realmente el impuesto del patrimonio es un impuesto que está implantado en toda España, pero que es un impuesto que en algunas comunidades, como son Madrid y Andalucía, había tenido una supresión en la práctica por la vía de una bonificación del 100%, y bueno, pues se ha considerado necesario el fortalecer este tributo. Luego veremos que también afecta a otras comunidades autónomas que no lo habían suprimido, pero realmente este es un impuesto que nace con una vocación, digamos, de complementar o de sustituir inclusive pues, al impuesto del patrimonio allí donde no existía una aplicación práctica del mismo. Una de las grandes sorpresas que nos llevamos, porque claro, hubo una serie de noticias que iban anticipando la implantación de la figura, que sí, que si no se implantaba, pero en todo caso se había dicho que no iba a afectar a los no residentes, ¿no? Pues una de las sorpresas que nos llevamos cuando ya vimos el contenido exacto de la enmienda que se incorporaba a la proposición de ley de una ley distinta, ¿no? Que finalmente ha sido la ley 38/2022, nos dimos cuenta es que realmente a los sujetos pasivos por obligación real, los no residentes, les graban por los bienes y derechos que estén situados o sean ejercitables en España. En cuanto a los impatriados, obviamente pues también han surgido dudas, ¿no? Porque aunque en el impuesto sobre el patrimonio sí que queda claro que no se ven afectados por aquellos bienes que están fuera de España, bienes y derechos, no ocurre así lo mismo con este impuesto, ¿no? Pues bueno, es algo que por la vía de consulta tributaria luego veremos que había quedado resuelto, pero ya en el modelo de declaración tienen hasta su propio espacio para identificarse y que por lo tanto solo tengan que declarar esos bienes. Como es un impuesto complementario del impuesto del patrimonio, aquí es donde ya se le empiezan a ver las costuras, ¿no? Se empiezan a ver las miserias de este impuesto. O sea, es una auténtica plagio, es decir, hace una remisión plena a muchos de los elementos, por no decir todos los elementos configuradores del tributo, y así empezamos con la base imponible. Por lo tanto, también trasladamos una reflexión a aquellas herramientas de planificación fiscal que en otras 16, ahora 15 comunidades autónomas hemos venido aplicando durante todos estos años para minimizar la factura del impuesto sobre el patrimonio, pues son replicables de este impuesto y que por lo tanto todavía estamos a tiempo de poder planificar qué hacer para el devengo del año 2023 e inclusive si cabe para devengos futuros si es que tenemos pues digamos ese miedo, esa incertidumbre de que pudiera estirarse su aplicación. Por lo tanto, se aplican las mismas exenciones que en el impuesto sobre el patrimonio. Y dentro de este impuesto, una de las más potentes, de las que tiene mayor incidencia, es la de empresa familiar. Obviamente esta charla no va de empresa familiar, pero recordarles a ustedes que el concepto de empresa familiar es un concepto que excede del concepto general del mismo, es un concepto que está tasado legalmente en el artículo 482 de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio y que tiene un ancho de banda muy grande. Es decir, obviamente cabe todo lo que ustedes están entendiendo por una empresa familiar, pero también hay empresas que en muchas ocasiones en el argot de la calle se les llama patrimoniales, pero que debidamente configuradas pueden constituirse también como empresas familiares y, por lo tanto, no solo estar exentas del impuesto sobre el patrimonio, sino también estarlo del impuesto sobre las grandes fortunas. En estos días que estamos cumplimentando las declaraciones de impuesto de patrimonio de muchos clientes, bueno, pues nos damos cuenta que en aquellas comunidades donde el impuesto sobre el patrimonio pues no existía, como es el caso de Madrid, o en algunas otras donde estaba relajado, pues bueno, pues el tema de empresa familiar estaba bastante oxidado, es decir, no estaba muy atendido. Lo que sí que es cierto es que, claro, como la base imponible va a tener una remisión previa a la que hayamos declarado pues entre estos días, ¿no? Como muy tarde, el próximo día 30 de junio en el impuesto sobre el patrimonio, eso ya nos va a dejar atados de pies y manos para lo que tengamos que declarar como base imponible del impuesto sobre grandes fortunas. Por lo tanto, en estos días todavía estamos, digamos, con la capacidad de, para el devengo del año 2022, de poder afinar exactamente si vamos a aplicar, por ejemplo, una exención de empresa familiar, el porcentaje de exención que le aplicamos a esa empresa familiar o no. Y, por supuesto, estamos todavía con opciones a planificar de aquí a final de año la composición del activo de esa compañía para poder defender que un mayor porcentaje, al momento del devengo del impuesto, estaba exento. La exención de los primeros 700.000 euros es la misma, es decir, como ven ustedes, aquí no hay una gran originalidad.
Y bueno, aquí viene la sorpresa. En principio esto era un torpedo a Madrid y Andalucía, ¿no? Madrid obviamente era la bestia negra en el tema del impuesto del patrimonio, pero se sumó a finales del año pasado a Andalucía con aquella reforma que de alguna manera también ha motivado el advenimiento de este impuesto, pero Galicia también tiene una bonificación periódica de un 25-50 que va a ir incrementándose y como ven, pues ahí claramente hay un break-even, hay un punto de break-even. Pero ojo porque comunidades como Cataluña, como Murcia, Asturias, Cantabria o Baleares, donde hay tipos inferiores a los tipos del Estado, la aplicación de la tarifa general a este impuesto hace que, aunque la cuota del impuesto sobre el patrimonio se efectivamente satisfecha, se deduzca del impuesto de grandes fortunas, claro, al ser inferior, pues hay una tarifa complementaria, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña pues se desborda el vaso a partir de 17,5 millones, ¿no? En Aragón, pues en Canarias, otras comunidades, como tienen la misma tarifa para ambos impuestos, y además se paga, o por lo menos se venía pagando hasta el momento, hasta el año 2022, ya veremos qué pasa con los nuevos gobiernos que se conformen de aquí a final de año, pues ahí es donde podemos tener una foto distinta. Bien, dentro de las herramientas de planificación, una de las más potentes que hay de cara a planificarles a ustedes un devengo en el impuesto del patrimonio y, por lo tanto, un devengo en el impuesto a grandes fortunas es jugar con el límite conjunto del impuesto sobre la renta, el impuesto sobre el patrimonio y ahora el impuesto de grandes fortunas. En seguimiento del mandato constitucional que impide el carácter confiscatorio de los impuestos, que aunque esto tiene una configuración muy curiosa en la jurisprudencia, pero se supone que con lo que nosotros ganamos podríamos poder pagar nuestros impuestos recurrentes y además poder vivir. Pues eso se ha expresado actualmente, o se encuentra expresado porque ha ido teniendo configuraciones distintas, en la mayoría de España, en que la suma de las cuotas de estos tres impuestos no pueden superar el 60% de la base imponible del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Es decir, que si yo no gano una cantidad X, podré destinar al pago de estos tres impuestos, la renta, el patrimonio y las grandes fortunas, el 60% de lo que gano, pero por lo menos un 40% lo necesitaré para vivir. La verdad es que es generoso el que nos hayan dejado un 40% para vivir, lo digo en plan cómico, pero bueno, por lo menos es como lo tiene el sistema. Lo que pasa es que esta norma pues, contiene también una serie de contranormas, ¿no? De limitaciones. La primera, la de los bienes improductivos, es decir, oiga, que a estos efectos no tengan en cuenta aquellos bienes que por su naturaleza o destino no sean susceptibles de producir rendimientos. Aquí recientemente ha habido una consulta que ha salvado la vivienda habitual, pero ojo porque hay una serie de bienes como los objetos de arte, joyas, embarcaciones, vehículos, suelo no urbanizado, que nos puede generar, bueno, pues que no, eso no se tenga en cuenta a efectos de la aplicación de este límite, ¿no? Dentro de lo que son el 60% de la base imponible, y ahí es donde está el gran elemento de planificación en términos de rentas financieras, es que no se tienen en cuenta las ganancias y pérdidas que derivan de elementos patrimoniales que se hayan poseído por parte del sujeto pasivo más de un año. Es decir, aquellos de ustedes que puedan vivir de reembolso de fondos de inversión o de otro tipo de instrumento financiero y puedan llevarlo por la vía de las ganancias patrimoniales, pues esa parte de la cuota de IRPF, de la base imponible de IRPF, no se tiene en cuenta, tampoco la cuota. Entonces, bueno, pues eso genera una minoración máxima de la base y podría llegar a la supresión. Lo que pasa es que dentro de esto, el impuesto del patrimonio y también el de grandes fortunas obliga a pagar como mínimo el 20%. Eso hace que cuando nosotros estamos hablando, los fiscalistas, muchas veces de cuál es el tipo efectivo de gravamen, vayamos a hablar de supuestos de minoración máxima de solamente un 20% de tipo marginal. Es decir, si hay un 3,5, hablamos de un tipo del 0,7, que es el 20% de ese 3,5, ¿no? Y con eso es con lo que trabajamos, ¿no? Con lo cual, pues en comunidades como Andalucía o Madrid, puede ser una alternativa para mitigar el impacto y tributar ese tipo del 0,7%. Y obviamente, pues en comunidades autónomas con tipos marginales inferiores a la tarifa del impuesto a grandes fortunas, pues vemos que puede implicar una tributación, un aumento de tributación al impuesto de grandes fortunas. Ha habido una cuestión que habrán leído ustedes en prensa y que conviene aclarársela porque ya gracias a Dios ha quedado despejada, ¿no? Y es que cuando se publicó el apartado 12 del artículo 3, que es el que introduce esta figura tributaria de impuesto a grandes fortunas en la ley 38/2022, no quedaba claro, aunque cuando digo no quedaba claro para los responsables de Hacienda, porque yo creo que para el resto de los que leíamos aquí la norma quedaba bastante claro qué era lo que decía. Es si de cara a este cómputo de las tres cuotas tenía que tomarse la cuota íntegra o la cuota líquida. Para los que no sean muy versados en la materia, les diré que la cuota íntegra es el resultado de aplicarle la base imponible el tipo impositivo, pero la cuota líquida es objeto de reducirle pues todo tipo de deducciones, bonificaciones.
precisamente en Madrid y Andalucía hay una cuota íntegra, lo que no hay es cuota líquida porque hay una bonificación del 100%. Entonces, claro, si de cara a este tipo de límite podemos computar lo que teóricamente se había pagado en Madrid, pues nos encontrábamos con la situación curiosa de que, claro, se podría deducir un impuesto no pagado, ¿no? Y esto, que no sentaba muy bien a muchos de los que habían configurado este tributo, porque parecía un error técnico, además se puso de manifiesto en una enmienda que trató de introducir Esquerra Republicana y que no fue aceptado. La realidad es que el modelito que se aprobó el pasado 9 de junio, está relativamente caliente, recién salido del horno, que se le dice, modelo 718, y que todavía no podemos empezar a liquidar, puesto que el plazo de liquidación empieza el día 1 de julio, ya nos va despejando dudas. Una de ellas, la de la aplicación del régimen de impatriados, que como ven ustedes, pues bueno, ya lo habían dicho 2 consultas bastante recientes, que obviamente solo iban a tributar por los bienes que estaban aquí, pero también ha expresado que de cara a este límite se aplica la cuota íntegra del impuesto sobre el patrimonio, ¿de acuerdo? Y no la cuota líquida, la cuota que se hubiera pagado, ¿no? Por lo tanto, con esto digamos que nos quedamos relativamente tranquilos. Y bueno, yo habiendo hecho esta pequeña introducción sobre el impuesto, ya le cedo la palabra a mis compañeros para que ellos puedan llegar y puedan tratar pues un poco las cuestiones que ya más de orden práctica. ¿Qué hacer el día después de haber liquidado el tributo? Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias a CREAM por servirnos de tan buen anfitrión esta tarde y mil gracias a todos ustedes por su asistencia e interés. Para empezar a hablar del impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, conviene hacer un breve recordatorio por cuál ha sido el camino de la tramitación parlamentaria de la norma. Y no porque tengamos afán de entretenerles esta tarde haciendo historia, sino porque la tramitación parlamentaria de la norma es la que va a provocar muchos de sus eventuales vicios, tanto de inconstitucionalidad como de infracciones del derecho de la Unión Europea. ¿Cuál es el devenir de este peculiar tributo? Bueno, pues allá por el 30 de agosto del año pasado, es que ha transcurrido menos de un año, el 30 de agosto del año pasado todos nos levantamos con la sorpresa de leer en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el planteamiento de una proposición de ley, que no un proyecto de ley, luego Joaquín incidirá en esta cuestión. Bueno, pues se publica en el Boletín Oficial de las Cortes Generales la tramitación de una proposición de ley para el establecimiento de 2 nuevos gravámenes temporales, los denominados gravámenes temporales sobre la banca y sobre el sector energético. Como vemos, a 30 de agosto, bien avanzado el año, todavía no tenemos noticias del impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas. O mejor dicho, como muchos de ustedes recordarán, sí que habíamos tenido una noticia sobre el impuesto de las grandes fortunas, pero precisamente lo habían intentado introducir los socios de gobierno y gracias a los votos del grupo parlamentario del PSOE se había descartado la introducción de este tributo. Pues bien, en este escenario, ¿cuál es nuestra sorpresa cuando el 18 de noviembre, hago hincapié porque es que el impuesto se exige el 31 de diciembre, menos de un mes y medio después, jamás he visto en los 28 años que llevo trabajando en materia tributaria la tramitación tan rápida de un nuevo impuesto, el 18 de noviembre de nuevo nos sorprende el Boletín Oficial de las Cortes Generales con la aparición de una enmienda, la enmienda 99, una enmienda de adición a esa proposición de ley relativa a los gravámenes temporales de la banca y del sector energético, y con esta enmienda de adición se contempla la introducción del impuesto que hoy nos ocupa y nos preocupa, el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas. Como vemos, ya hay algo que nos llama la atención. Esta enmienda de adición no guarda ninguna relación de homogeneidad con el contenido originario de la proposición de ley inicial, que en nada se refería al impuesto de las grandes fortunas. Pues bien, así las cosas, y ya a 18 de noviembre nos encontramos con una tramitación récord que demuestra que cuando nos empeñamos en hacer las cosas rápido no hay obstáculo que nos pare. El 21 de diciembre se produce la votación en el Senado
El 28 de diciembre se publica la Ley 38/2022 en el Boletín Oficial del Estado, entra en vigor al día siguiente, el 29 de diciembre, y solo 2 días después se produce el primer devengo del impuesto, el 31 de diciembre del 2022. Pues bien, esta tramitación parlamentaria marca mucho la dimensión temporal del tributo y va a dar lugar, va a provocar algunos de los vicios que pueden permitirnos la impugnación del mismo y eventualmente conseguir la devolución de lo indebidamente pagado. Antes de pasar a hablar de los vicios de inconstitucionalidad del impuesto y en segundo lugar de las infracciones que entendemos incurre en materia de derecho de la Unión Europea, déjenme hacer 3 mínimas reflexiones sobre la disciplina normativa del impuesto de las grandes fortunas. En primer lugar, es una reflexión puramente pragmática, permítanmela. El impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas es un tributo estatal, ni cedido ni cedible a las comunidades autónomas, a diferencia del impuesto sobre el patrimonio al que todos estábamos acostumbrados. ¿Qué quiero decir con que es un impuesto estatal ni cedido ni cedible a las comunidades autónomas? Con que eventualmente su comprobación y su sanción no le corresponde a la inspección de las comunidades autónomas, le corresponde a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a la Inspección de Hacienda del Estado. Y esto nos debe llevar a reflexionar, a pensar que la inspección de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de la EAT, es una inspección, permítanme la palabra, menos amable. Ya sé que inspección y amable en la misma fase es un oxímoron, son dos palabras antitéticas, pero permítame explicarme así. La inspección del Estado es una inspección mucho menos amable que la inspección de las comunidades autónomas, que está dotada de muchos menos medios, tanto materiales como informáticos, y que además, bueno, pues hay que reconocer que quizá la formación jurídica de la inspección del Estado la permite una praxis pues menos laxa o como lo queramos ver, más agresiva para el obligado tributario. Y 2 últimas reflexiones sobre su disciplina normativa. El impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas se ha establecido, nos dice el legislador, con una doble finalidad. Una finalidad armonizadora y una finalidad recaudatoria. Veremos que no es cierto, al final no se cumplen las pretendidas finalidades del tributo, lo que también nos van a permitir ponerle en entredicho. Finalidad armonizadora. Dice el legislador que lo introduce para suprimir las diferencias en la imposición sobre el patrimonio que hoy existen entre nuestras comunidades autónomas. Bien, puede ser loable la finalidad. Todos los españoles tenemos derecho a la igualdad frente a la ley, con independencia de donde esté nuestro domicilio fiscal. Pero claro, es que para armonizar el sistema de financiación de las comunidades autónomas no lo puedes hacer a través de una ley ordinaria, como es la Ley 38/2022. A lo mejor tenía que haber tocado el bloque de constitucionalidad y singularmente una ley orgánica, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Intentas minorar las diferencias de imposición entre comunidades autónomas, pero no lo haces a través de la ley orgánica que regula la financiación de las comunidades autónomas. No lo hace porque no se lo permiten las mayorías parlamentarias. Quizá eso nos permite poner en duda, como veremos ahora con Joaquín, sus posibles vicios de inconstitucionalidad, el instrumento normativo, la ley ordinaria. Y luego además nos han dicho que es que este tributo tiene una finalidad recaudatoria. Hombre, claro, en tiempos de crisis y de inflación, de crisis energética y de inflación, se puede exigir un mayor esfuerzo a quienes gozan de una mayor capacidad económica. Y eso está justificado porque, claro, se va a lograr la grandísima recaudación de 1.500 millones de euros por cada ejercicio. Es decir, se tenía planificado que la recaudación de grandes fortunas alcanzara 3.000 millones de euros durante estos 2 años. Ya sé que 3.000 millones de euros para los contribuyentes afectados es evidentemente muchísimo dinero, pero es una finalidad recaudatoria que no se sostiene, que no sostiene la introducción de un impuesto nuevo con estas prisas y saltándose, como veremos, el principio de seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque a pesar de que para muchos de ustedes evidentemente suponga un esfuerzo económico, esa razón de ser que pretendidamente lo justifica decae, el legislador no está diciendo la verdad y por lo tanto atenta contra la seguridad jurídica, en la medida en que el Estado español solo por la inflación y solo en el 2022 y solo en relación con la imposición indirecta ha recaudado 39.000 millones de euros más de los que tenía previstos. E insisto, solo por la inflación y solo por la imposición indirecta.
No hablemos de lo que ha recaudado de más por no haber querido deflactar, por ejemplo, las tarifas en el IRPF. Entonces, esta finalidad recaudatoria no justifica un nuevo impuesto porque no tiene ningún impacto recaudatorio. Y es más, con la polémica cuota íntegra, cuota líquida que les ha explicado Luis, es que ya la AIREF está diciendo que la recaudación prevista se va a reducir prácticamente a la mitad. Por lo tanto, no es cierto. Esto es un fetiche ideológico, no tiene en realidad finalidad recaudatoria, si me permiten, casi es abrupto aquí en este foro de confianza. Hecha esta introducción acerca del tributo, analicemos en primer término, y cedo la palabra para ello, Joaquín, sus eventuales vicios de inconstitucionalidad. Bien, buenas tardes. Me uno a los agradecimientos ya expresados por Eva y Luis a CREANT y a todos ustedes por dedicarnos esta hora de este caluroso día de finales de junio. El devenir temporal que ha puesto de manifiesto, que ha explicado Eva, nos permite afirmar que la introducción del impuesto de solidaridad sobre grandes fortunas a través del artículo 3 de la Ley 38/2022 incide en vicios de inconstitucionalidad y en vulneraciones o razones de oposición al derecho de la Unión Europea, lo que determinaría en última instancia la nulidad de todas las autoliquidaciones que los ciudadanos puedan tener que presentar o la inaplicación, por el caso de la oposición al derecho de la Unión Europea, de la norma interna y, por lo tanto, de la obligación de autoliquidar este tributo. Los vicios de inconstitucionalidad que vamos a abordar, vamos a empezar desde el carácter más formal al más sustantivo. Creemos que desde un punto de vista de la tramitación parlamentaria hay un problema serio de legitimidad de la norma. Creemos también que se produce ya en una escala más material una invasión competencial por parte del Estado en las atribuciones y competencias constitucionales y estatutarias de las comunidades autónomas, y creemos también, de estos dos primeros aspectos me dedicaré yo a estos dos primeros, y creemos también que ya desde un punto de vista totalmente material y sustantivo se vulnera, como ya ha anunciado Eva, y ella se encargará de precisar con posterior, el principio de seguridad jurídica, que es un principio nuclear no solo de nuestro sistema constitucional, sino de la creación de un ordenamiento jurídico unitario en el ámbito de la vieja Europa a través del ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Por otro lado, creemos también, y esto vamos a introducirlo porque consideramos que es interesante, ciertos problemas del propio impuesto sobre el patrimonio, del que el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas no es más que una hijuela, es una hija o un hijo menor añadido por el legislador con la finalidad de menoscabar las competencias autonómicas de determinadas comunidades autónomas, y también se dedicará Eva, o se centrará Eva en este extremo, para acabar también Eva explicándoles a ustedes cuáles son las vías que tienen a su disposición para poder impugnar los actos tributarios que son consecuencia de la aplicación de este artículo 3 de la Ley 38/2022. Empezando por la primera infracción o vulneración constitucional, la menos solidaria o más material, pero sí también de gran trascendencia, es la inadecuación constitucional del cauce seguido para la aprobación de este impuesto, para la introducción en nuestro sistema jurídico del impuesto de solidaridad de las grandes fortunas. En el sistema constitucional español, la iniciativa legislativa la tiene el Gobierno y también la pueden tener los grupos parlamentarios, aparte de los ciudadanos, a través de la iniciativa popular. El Gobierno, cuya legitimidad democrática en la creación del derecho es mucho menor que en el caso de los grupos parlamentarios, los representantes de la soberanía nacional, puede iniciar esta iniciativa mediante un proyecto de ley, mientras que los grupos parlamentarios lo pueden llevar a cabo mediante una proposición de ley. En el caso del impuesto de solidaridad a las grandes fortunas se ha hecho a través de una proposición de ley, porque fue mediante la introducción, como acaba de anunciarnos Eva, el 18 de noviembre, de la enmienda número 99 por parte de los grupos parlamentarios del Partido Socialista y del grupo Podemos, Unidas Podemos, que precisamente son los dos grupos parlamentarios que integran el Gobierno de la Nación.
han presentado una proposición de ley que además se nota claramente que han utilizado los servicios de la Administración del Estado, porque la exposición de motivos ciertamente amplia está trufada de datos económicos que solo pueden venir de la Administración activa, de la Administración General del Estado, y han utilizado este cauce, pero sin las garantías que se exigen en el ordenamiento jurídico español a los proyectos de ley. Los proyectos de ley necesitan, antes de elaborarse por el Gobierno y presentarlos al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria, la incorporación de informes de órganos técnicos independientes como el Consejo de Estado o, en su caso, el Consejo General del Poder Judicial. Y también la intervención, la participación ciudadana, la intervención en la formación de las normas de los grupos sociales afectados a través de un trámite de información pública. Todo esto se ha obviado en este caso y se ha introducido a través de una proposición de ley que realmente no es una proposición de ley, sino que es un proyecto de ley. Es decir, hay una forma fraudulenta, un fraude parlamentario, de tal manera que bajo la veste de una proposición de ley se ha presentado un auténtico proyecto de ley, pero sin las garantías de acierto, oportunidad y legalidad que exige nuestro ordenamiento jurídico para los proyectos de ley. Ciertamente, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional permite que en el trámite parlamentario se subsanen estas deficiencias iniciales mediante la aportación en el trámite ante el Congreso de los Diputados de esos informes técnicos o llamando al Congreso de los Diputados a representantes de los sectores sociales afectados para que den su opinión sobre determinada norma. Pero nada de esto se ha hecho en el caso concreto. Es decir, no ha habido una subsanación durante el trámite parlamentario en la elaboración de esta norma. A lo anterior hay que añadir que el proyecto inicial, la proposición inicial de ley que incluía solamente los gravámenes transitorios energéticos a las entidades de crédito, se tramitó por el procedimiento de urgencia. El procedimiento de urgencia es un procedimiento en el que el debate parlamentario está más reducido, simplemente hay una toma en consideración por el Pleno de la Sala y después se produce un debate en tiempo muy breve con reducción de los tiempos de intervención de los grupos parlamentarios. Pues bien, la enmienda 99 que dio lugar al impuesto de solidaridad de las grandes fortunas se presentó una vez ya tramitado, se tramitó de urgencia en relación con el texto inicial, con lo cual no ha habido prácticamente debate parlamentario sobre esta enmienda. Los demás grupos parlamentarios han tenido que decir prácticamente amén en su totalidad o rechazar íntegramente la enmienda, pero no han podido discutir su contenido para introducir algo que es muy propio de la tarea del Parlamento, que es introducir modificaciones puntuales, lo que se llaman enmiendas de modificación o enmiendas de adición para perfeccionar la norma. Ha habido una eliminación fundamental del debate parlamentario. A esto hay que añadir una peculiaridad que creemos que es importante. En nuestro sistema constitucional, esto es una creación del derecho continental europeo desde la Edad Media. Los primeros parlamentos tienen su origen en la necesidad de que el poder público, cuando va a establecer esas acciones sobre los ciudadanos, puedan, digamos, o estén obligados a consultar a esos ciudadanos. Pues bien, en nuestro sistema existe, como consecuencia de esta tradición milenaria, la reserva de ley en materia tributaria, de tal manera que solo se pueden crear tributos mediante una ley. Y no cualquier ley, sino leyes en las que haya habido un debate parlamentario en profundidad. Por eso nuestra Constitución, en el artículo 134.7, impide que la Ley de Presupuestos Generales del Estado cree tributos o los modifique en profundidad. Esto tiene unos ciertos matices, pero la razón de ser de esta norma es que, como la Ley de Presupuestos Generales del Estado es una norma, una ley que es singular, que se aprueba con un trámite parlamentario en el que el debate y la intervención de los parlamentarios está reducido, no se pueden crear tributos. Es decir, aquí se ha creado un tributo a través de una ley en la que ha habido realmente un trámite parlamentario. Finalmente, encima, se introduce a través de una enmienda que no tiene nada que ver con el origen, con el contenido original de la proposición de ley. Ya ha apuntado Eva esta característica. Cuando algo se enmienda es porque se modifica algo ya existente, pero no se enmienda para introducir algo totalmente nuevo que no tiene homogeneidad con el texto inicial. Es decir, resumiendo, proyecto de ley fraudulento porque se presenta una proposición de ley, pero es un auténtico proyecto de ley. Tramitación por el trámite de urgencia, presentación tardíamente y además aprobación con una eliminación de profundidad del debate parlamentario. Pues
Pues bien, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, creada en este aspecto en los primeros años de la segunda década de este siglo, ha establecido que en estos casos se produce, en la medida en que hay una afección seria de la formación de la voluntad del Parlamento, la infracción del artículo 1.1 de la Constitución, que es el que establece el pluralismo político, y la infracción del derecho fundamental, que es del artículo 23.1 de la Constitución, que es el derecho fundamental de la participación política, cuyos titulares somos los ciudadanos y cuyos, digamos, pontífices, cuyos sacerdotes son nuestros parlamentarios que nos representan, pero los realmente titulares son los ciudadanos. Por lo tanto, esto produce esta infracción o permite mantener esta infracción de estos preceptos, el artículo 1.1 y 23.1 de la Constitución. El segundo defecto de inconstitucionalidad, que ya tiene un carácter más sustantivo, es la invasión competencial de las competencias de las comunidades autónomas. Como ha dicho Eva, el impuesto sobre el patrimonio es un impuesto cedido al Estado, del Estado cedido a las comunidades autónomas. La potestad originaria para establecer tributos en nuestro sistema lo tiene el Estado, pero también las comunidades autónomas y las corporaciones locales pueden crear tributos. Pero las comunidades autónomas además se nutren para su autonomía financiera de la participación en los tributos del Estado que sean cedibles. Uno de esos tributos cedibles, de acuerdo con la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, es el impuesto sobre el patrimonio. Cuando se cede la recaudación de un tributo estatal, también se cede y es cedible potestades normativas. Y así, tanto la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas como la Ley 22/2009, que la desarrolla, establece que las comunidades autónomas que asumen la recaudación de parte del impuesto sobre el patrimonio también pueden establecer normas propias en relación con los tipos de gravamen, los beneficios y ventajas fiscales, que es lo que hizo Madrid al establecer una bonificación del 99%, lo hizo Andalucía a principios de este año y finalmente, en parte, lo hizo también Andalucía y lo pretendía hacer Murcia. Con la finalidad de vaciar de contenido estas competencias autonómicas asumidas, se han aprobado este impuesto mediante esta Ley 38/2022. Pues bien, esto no se puede hacer mediante una ley ordinaria, se tenía que haber hecho mediante una ley orgánica. En primer lugar, porque implica una modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. En segundo lugar, porque además se ha hecho sin tener en cuenta a las comunidades autónomas afectadas, porque estas comunidades autónomas han asumido estas competencias en relación con el impuesto sobre el patrimonio a través de sus respectivos estatutos de autonomía, que son leyes orgánicas, que además establecen que la modificación del catálogo y de las condiciones de los impuestos estatales cedidos debe acordarse paccionadamente en la comisión mixta del correspondiente estatuto de autonomía entre el Estado y la comunidad autónoma, lo que no se ha hecho unilateralmente. Y además la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, al servicio de un principio central en nuestro sistema constitucional, que es el de lealtad y el de cooperación y coordinación, establece que estas medidas, los conflictos que se puedan dar entre el Estado y las comunidades autónomas en cuanto a la financiación de las comunidades autónomas, tienen que resolverse en el Consejo de Política Social y Financiera, y no se ha hecho. Este es el segundo argumento de inconstitucionalidad que se encuentra o que encontramos en la introducción del impuesto de solidaridad de las grandes fortunas. Argumentos que son los que han utilizado las comunidades autónomas, como la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Andalucía y la Comunidad Autónoma, la gallega y la de Murcia, en los recursos de inconstitucionalidad que han presentado ante el Tribunal Constitucional, que por cierto están elaborados en base a unos informes y dictámenes realizados aquí en Cuatro Casas. Paro yo con los defectos de inconstitucionalidad, adjetivos o formales, y le paso la palabra a Eva para que se introduzca en la afección del principio de seguridad jurídica. Muchas gracias, Eva, tienes la palabra. El vicio de afección de la seguridad jurídica en el que incurre el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas es un defecto del que estamos convencidos en Cuatro Casas. Luego vendrá el Tribunal Constitucional, en su caso, a corregirnos, pero es un defecto que lo vemos con claridad meridiana, aplicando la propia doctrina del Tribunal Constitucional. La seguridad jurídica es una de las claves de bóveda de nuestro sistema constitucional. Está consagrado en el artículo 9.3 de la Constitución y no es filosofía del derecho, ni mucho menos.
Piensen ustedes una pequeña reflexión sobre la trascendencia del principio de seguridad jurídica. Cuando ahora el Consejo de Estado ha informado el proyecto de orden ministerial del modelo 718, del modelo de autoliquidación del impuesto a las grandes fortunas, cuando vio que el Gobierno pretendía poner cuota líquida en la orden ministerial donde la ley ponía cuota íntegra, el Consejo de Estado le ha dicho al Gobierno que no lo podía hacer. Bueno, poder puede, porque ha podido no hacer caso al Consejo de Estado, pero no se ha atrevido. Bueno, pues el Consejo de Estado le advierte al Gobierno, no puedes poner en una orden ministerial cuota líquida donde la ley dice cuota íntegra, y si te has equivocado, pues te aguantas para este año 2022 y ya si quieres lo modificas para el año 2023, porque si lo haces, dice el dictamen del Consejo de Estado que conocimos la semana pasada, violarás el principio de seguridad jurídica. Y el Gobierno no se ha atrevido. Es que no estamos hablando de filosofía del derecho. Pues bien, como les decía, el principio de seguridad jurídica que infringe el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas está consagrado en el artículo 9.3 de la Constitución. También es uno de los pilares fundamentales del derecho de la Unión Europea. Allí, en derecho de la Unión Europea, en lugar de seguridad jurídica, se habla de protección de la confianza legítima, pero son dos principios que confluyen en su configuración. Principio de seguridad jurídica en nuestra normativa interna, principio de protección de la confianza legítima en materia de derecho de la Unión Europea, que por supuesto tiene su reflejo en nuestra normativa ordinaria. Ya sé que no estamos en una clase de derecho, pero tengo que recordarles un precepto porque es importante para lo que estamos hablando. Es el artículo 129 de nuestra Ley de Procedimiento Administrativo Común. Tengan en cuenta que el derecho tributario no es más que una rama especial dentro del derecho administrativo. Y el derecho administrativo es al derecho público, su columna vertebral, lo mismo que es al derecho privado del Código Civil, es su columna vertebral. Bueno, pues ¿qué dice nuestra columna vertebral del derecho administrativo? Por lo tanto, del derecho tributario en el artículo 129 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Bueno, pues consagra como correlato del principio de seguridad jurídica el principio de buena regulación. ¿Y qué consiste el principio de buena regulación? Pues fíjense ustedes lo que le dice la ley al legislador. Dice, por supuesto, legislador, puedes utilizar la iniciativa legislativa y debes utilizar la iniciativa legislativa para crear un marco normativo estable, predecible, claro y con certidumbre. Sí, han oído ustedes mal. Los legisladores tienen que utilizar la iniciativa legislativa a través de una proposición de ley o un proyecto de ley para crear un marco normativo estable, predecible, claro y con certidumbre que facilite su conocimiento y comprensión para permitir a las empresas y personas tomar sus decisiones y en consecuencia actuar. Pues bien, todo esto ha saltado añicos con la tramitación del impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas. La introducción, nada más ni nada menos que un nuevo tributo, ha distado mucho de ser predecible, clara y con certidumbre. La propia tramitación parlamentaria de la norma, la propia dimensión temporal del impuesto, supone la violación del principio de seguridad jurídica. ¿Qué quiero decir en palabras llanas? Pues bien, con un impuesto que se anuncia el 18 de noviembre y que entra en vigor y que ya se devenga, entra en vigor el 29 de diciembre y que se devenga a 31 de diciembre, ni mes y medio después, pues bien, los residentes en territorio español no hemos podido dejar de ser residentes, al menos para el 2022, porque de acuerdo con los criterios de residencia de la ley de renta no hemos podido dejar de ser residentes para el 2022, ni hemos dejado de estar aquí más de 183 días del año natural, ni hemos podido dejar de tener aquí en España nuestro centro de intereses económicos. Y para los no residentes, pues tampoco, en menos de mes y medio no han podido tomar las decisiones adecuadas en cuanto a la conformación de su patrimonio o a la localización de sus bienes para hacer frente a la nueva realidad que afloraba con el tributo. Y es que, como dicen nuestros tribunales, esta es la seguridad jurídica, los ciudadanos, por supuesto que no tenemos derecho a que se nos aplique siempre determinado trato fiscal. Por supuesto que no, sería absurdo, ya daría lugar a una especie de petrificación de nuestro sistema tributario que no se podría adaptar a la realidad económica en cada momento. No tenemos derecho a mantener siempre el mismo trato fiscal, pero sí que tenemos derecho, seguridad jurídica, protección de la confianza legítima, a conocer los elementos esenciales de nuestras obligaciones antes de que nuestras obligaciones nazcan. Es así como nuestros tribunales, incluido el Tribunal Constitucional y por supuesto el Tribunal Supremo, entienden el principio de seguridad jurídica y proscriben aquellos tributos que no lo respetan.
buena muestra de que había problemas en cuanto a la seguridad jurídica y que en un principio el legislador intentó soslayarlos, intentó verse en este brete, es el plan presupuestario que el Gobierno español remite a la Comisión Europea para el Reino de España para el año 2023. Poca broma, estamos hablando de un documento remitido por el Gobierno español a la Comisión Europea. Bueno, pues bien, en el plan presupuestario del Reino de España para 2023, ¿qué se dice respecto al impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas? Que va a tener vigencia en los años 2023 y 2024. Página 61 del plan presupuestario. El Gobierno le dijo a la Comisión que este impuesto va a empezar su vigencia en el año 2023, no en el año 2022. ¿Por qué lo intentaron configurar así? Porque alguien les debió advertir, oye, mira, no podemos establecer en mes y medio un tributo y que se devenga ya para el 2022 porque podemos tener problemas de vicios de inconstitucionalidad y también de infracciones del derecho de la Unión por violación de los principios de seguridad jurídica y protección de la confianza legítima. Lo que pasa es que, bueno, ya sabemos lo que ha pasado, donde dije digo Diego, y al final el impuesto se devengó a 31 de diciembre del 2022. Eso es una buena muestra de que se advertían eventuales problemas de seguridad jurídica si entraba en vigor, como efectivamente ocurrió en el año 2022. Pero claro, este impuesto no fue informado por el Consejo de Estado, ni por el Consejo General del Poder Judicial, ni por nadie en esa menos de mes y medio de tramitación parlamentaria. Vista la afección de la seguridad jurídica, pasamos a analizar, y cedo la palabra a Joaquín, los vicios, las infracciones de derecho de la Unión Europea en que creemos incurre este tributo. Muy bien, pues voy a concluir mi intervención siguiendo el hilo de la seguridad jurídica que ha puesto de manifiesto Eva, porque la seguridad jurídica es un principio constitucional 9.3, Constitución española, pero es un principio general de derecho de creación jurisprudencial por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea desde los años 60 del siglo pasado, hasta el punto de que hoy forma parte inherente del sistema de los tratados y del ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Y una de las manifestaciones de ese principio, que también tiene mucha incidencia en este caso, es el de protección de la confianza legítima, al que también se ha aludido. La afección del principio de seguridad jurídica nos permite plantearnos si la ley, el artículo 3 de la Ley 38/2022, es contrario al ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Esto tiene importancia porque nos permite traer al campo de juego, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque así como los problemas de constitucionalidad se dilucidan en el ordenamiento jurídico interno y el último, digamos, el último cancerbero, el último jugador es el Tribunal Constitucional, cuando estamos con el derecho de la Unión Europea interviene el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo, que suele ser poco amable con los Estados miembros cuando incumplen sus compromisos para con la Unión Europea. Y digo esto porque el sistema de la Unión Europea, que es un sistema en el que los Estados miembros ceden soberanía a una estructura transnacional como la de la Unión Europea, en ese sistema los Estados miembros siguen siendo soberanos para legislar y establecer su propio sistema tributario. España establece sus tributos, Francia los suyos propios, Alemania también, y grava a quienes consideran cada Estado miembro, porque son soberanos, oportuno. Ahora bien, cuando los Estados miembros ejercen su soberanía fiscal, deben hacerlo sin infringir las libertades de circulación sobre las que pivota la construcción de un mercado único en la Unión Europea, un mercado que no solo es económico, sino que es un mercado de ciudadanos, de libre circulación de personas, libre circulación de capitales, libre circulación de trabajadores, libre circulación de servicios y libertad de circulación de establecimientos. No pueden vulnerar esas libertades sobre las que se estructura el derecho de la Unión Europea, ni tampoco afectar a la libre competencia. Bien, dicho esto, la primera conclusión es: ¿qué ocurre cuando un ciudadano francés, un ciudadano alemán, un ciudadano italiano se ha venido en el año 2022, a principios de 2022 o durante el 2021, a residir en España, a Madrid, Andalucía o a Galicia porque tenían una tributación amable en materia de patrimonio?
que de la noche a la mañana se han encontrado que por una decisión precipitada con urgencia, tal y como nos ha descrito Eva, el legislador español les ha cambiado el escenario. Y les ha cambiado el escenario además sin que ellos puedan tomar una decisión. Es decir, cuando se introduce, ya lo ha dicho Eva, el 18 de noviembre, no se introduce, se anuncia la enmienda, porque la introducción se hace mediante la ley publicada el 28 de diciembre, que entra en vigor el 29 de diciembre, y el primer devengo se produce el 31 de diciembre, ya no podían materialmente dejar de ser residentes fiscales en España. Alguien que se ha venido de Francia a España por esa razón no podía dejar de ser residente. Quedaba acorralado en el sistema jurídico español como contribuyente por obligación personal en el impuesto sobre solidaridad de las grandes fortunas, debiendo tributar en España por todo su patrimonio mundial, cualquier sitio. Esto, en principio, creemos que es un obstáculo objetivo a la libertad de circulación de personas. Porque si tú le estás diciendo a alguien que si se va a ir a un sistema jurídico como el español, que de la noche a la mañana le van a cambiar el escenario sin poder hacer a nada, van a desincentivar a la gente que se venga a España. Esto es evidente. Y esto es contrario a la libertad de circulación de personas. Pero es que no solo están sujetos a este impuesto las personas, los ciudadanos que se han venido a España a residir, sino aquellos que residiendo en otro Estado miembro o da lo mismo en cualquier lugar del globo terráqueo, tienen inversiones en España, han realizado inversiones inmobiliarias o tienen depósitos en establecimientos financieros que están residentes en España, porque quedan obligados por obligación real a pagar en este impuesto. La consecuencia es que estos tampoco han podido planificar su actividad económica, no han podido planificar su patrimonio, no han podido desinvertir para decir yo legítimamente me llevo esto a otro sitio donde me traten mejor de lo que me están tratando aquí. Esto es un obstáculo objetivo a la libertad de circulación de capitales, que además, y en esto insisto mucho, mientras que la libertad de circulación de personas solo funciona en el ámbito del derecho de la Unión Europea, en la libertad de circulación de capitales se tutela en el derecho de la Unión Europea para todos los países, tanto los de la Unión Europea como terceros estados. Da lo mismo desde dónde se haya hecho esa inversión. Es decir, nos encontramos con obstáculos a libertades de circulación, libertad de circulación de personas y libertad de circulación de capitales. Es verdad que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que un obstáculo a una de estas libertades puede estar justificada en razones imperiosas de interés general, como la lucha contra el fraude fiscal, la coherencia del sistema fiscal, financiero, etc. Pero ninguna de estas razones están presentes en esta ley. En esta ley, como ha dicho Eva, la finalidad es meramente recaudatoria. Queremos que las grandes fortunas, los que el legislador ha considerado que son ricos, contribuyan con una cantidad mayor mediante la creación de esta ley. Pues bien, el Tribunal de Justicia lleva ya la friolera de 40 años diciendo que una infracción de libertad de circulación de capitales o una infracción de la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea no puede justificarse en las necesidades recaudatorias de los Estados miembros. En consecuencia, nos encontramos con dos vulneraciones del derecho de la Unión Europea que lleva como consecuencia y obligación de los jueces españoles y de las administraciones españolas y por tanto de la tributaria también, de inaplicar la norma española y dar preferencia a la norma del derecho de la Unión Europea, que son los artículos pertinentes del tratado que proclaman estas libertades. Pero junto a estas infracciones, que son, digamos, más genéricas, hay dos infracciones singulares específicas que además inciden o tienen una mayor, digamos, reprochabilidad en la medida en que discriminan entre ciudadanos que se encuentran en la misma situación frente a este impuesto. Aquí tenemos que hay contribuyentes por obligación personal, los que se han venido a residir a España, y contribuyentes por obligación real, los que se han venido a España tienen inversiones, tienen capitales en España. Pues bien, hay dos beneficios fiscales o dos ventajas en este impuesto que solo se aplican a los obligados por obligación, a los contribuyentes por obligación personal, que es el establecimiento de un mínimo exento de 700.000 euros y el límite máximo conjunto de las cuotas íntegras del impuesto sobre la renta de las personas físicas, impuesto sobre el patrimonio e impuesto de solidaridad de las grandes fortunas, que solo alcanza a los contribuyentes por obligación personal. Es decir, los contribuyentes por obligación real no tienen estos ventajas, estos beneficios. En la naturaleza de las cosas, generalmente,
Los residentes en España son por regla general españoles. La excepción es que vivan en España personas que sean de otro Estado miembro, aunque los hay, pero esa es la excepción. La regla general es que los contribuyentes por obligación real sean personas de otros Estados miembros. Es decir, se está produciendo una discriminación por razón de la nacionalidad, algo que prohíbe el derecho de la Unión Europea. Es decir, se está tratando indirectamente, de peor manera, a los franceses, alemanes, italianos que tienen inversiones en España, que en frente a este impuesto, que a los españoles que tienen las mismas inversiones en España. Esto es también una infracción patente, en nuestra opinión, del derecho de la Unión Europea, que lleva a las consecuencias que acabo de apuntar. Con esto yo acabo, cedo la palabra a Eva para que nos indique una serie de consecuencias que debemos tener en cuenta, no del impuesto sobre la realidad de grandes fortunas, sino de la reintroducción mediante la Ley de Presupuestos Generales del Estado, con carácter indefinido, del impuesto sobre el patrimonio, para después acabe ella indicándonos las vías de recurso que está a disposición de los contribuyentes para atacar este nuevo impuesto. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición, como Luis y Eva, para las preguntas finales que necesiten hacer. Muchas gracias. Bueno, ahora en las diapositivas teníamos pensado hablar de las vías de recurso del impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, pero por no alargar más la sesión más de lo debido, como son iguales las vías de recurso de este tributo que del impuesto sobre el patrimonio, si les parece, hago unas reflexiones sobre la eventual inconstitucionalidad del impuesto sobre el patrimonio y luego ya en un bloque final hablamos de las vías de recurso que van a ser similares para los dos impuestos. Si te parece, Luis, avanzamos por favor en la presentación y pasamos al impuesto de patrimonio, si eres tan amable. Perfecto, mil gracias. Impuesto sobre el patrimonio. Pues de nuevo aquí tengo que hacer un poco de historia para empezar a hablar del impuesto sobre el patrimonio. Y no es caprichoso, igual que no lo ha sido en el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas. Permítame otra pequeña reflexión de viciosa casi del derecho. Es que, claro, en nuestro artículo 3 del Código Civil, al que a su vez se remite la Ley General Tributaria, nos dice que uno de los criterios hermenéuticos para interpretar las normas son sus antecedentes históricos y legislativos. De ahí que tengamos que hacer historia cuando pretendemos examinar la norma reguladora de un tributo. Pues bien, en el impuesto sobre el patrimonio nos tenemos que remontar a la Ley 4/2008. Si me están oyendo ustedes bien. Ley 4/2008. ¿Pero por qué les voy a hablar de una ley de hace 15 años? No, porque es que hay pesadillas que se repiten todas las noches. Bueno, pues la Ley 4/2008 suprimió el impuesto sobre el patrimonio. Sí, suprimió el impuesto sobre el patrimonio. Así lo dice el legislador en la propia exposición de motivos de la Ley 4/2008, de diciembre del año 2008. ¿Y por qué dice el legislador que está obligado a suprimir el impuesto sobre el patrimonio? Pues lo dice con mucha claridad, fue un legislador muy franco al redactar la norma. Dice, hay que suprimir el impuesto sobre el patrimonio porque teniendo en cuenta las transformaciones del contexto económico y en particular del contexto económico internacional y las modificaciones que se están introduciendo año a año en el impuesto, se le estaba parcheando continuamente, pues este impuesto ha perdido su razón de ser. El impuesto sobre el patrimonio, dice expresamente nuestro legislador, ha perdido toda su capacidad para cumplir los fines con los que ha sido creado y, por lo tanto, suprimo el impuesto sobre el patrimonio. Esa reflexión al contexto económico internacional quizá hace referencia, bueno, quizá no hace referencia a que somos el único país de la Unión Europea que mantiene el impuesto sobre el patrimonio. Y ahora el impuesto de las grandes fortunas, como casi su gemelo, su mellizo o su siamés. Pues se suprime en el año 2008 y el legislador nos explica por qué no deroga la Ley 19/91, que es la ley reguladora del impuesto sobre el patrimonio. Dice, mire, no derogo la ley porque, hombre, derogar una ley que trata de un tributo que recaudan las comunidades autónomas, que gestionan las comunidades autónomas, implicaría tener que tocar el sistema de financiación de las comunidades autónomas. Y como no quiero ahora mismo abordar una reforma de todo el sistema de financiación de las comunidades autónomas, no puedo derogar la ley de patrimonio porque tendría que tocar la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas y por eso suprimo el impuesto. Entonces, se mantuvo en vigor la norma
que eso es de lo que se aprovecha ahora el legislador, se mantuvo en vigor la norma, pero el impuesto se suprime. Y lo que se hizo es suprimirlo tocando los artículos que nos obligaban a presentar la autoliquidación, diciendo que ya no estábamos obligados y estableciendo una cuota íntegra, una bonificación en la cuota íntegra del 100%. Y así se suprimió el impuesto. Pues bien, arrancamos en el año 2008, nos encontramos con la crisis provocada fundamentalmente por el mercado inmobiliario y en los años 2011 y 2012, y de nuevo con una presunta finalidad recaudatoria, se vuelve a reintroducir el impuesto sobre el patrimonio, pero siempre con un efecto temporal, siempre con efectos transitorios y para cubrir necesidades recaudatorias del Estado. Por cierto, les diré, es que aquí las rondas siempre las pagamos todos en la misma barra del bar, y me estoy refiriendo a España y a los ciudadanos españoles, que en aquel entonces se abonó por parte del Estado. Cuando digo Estado es que somos nosotros. Se abonó por parte del Estado a las comunidades autónomas 2.500 millones de euros para compensarlas de la menor recaudación que no iban a obtener por el impuesto sobre el patrimonio. Pero después de haber pagado esta ronda, pagamos la siguiente porque el impuesto se reintroduce, pero siempre con un carácter temporal. Y así nos situamos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2021, en el que el legislador nos sorprende diciendo que reintroduce el impuesto sobre el patrimonio con carácter indefinido. Bueno, dice que lo va a mantener con carácter indefinido. Se olvida de que lo ha suprimido, se mantendrá algo que existe, si no, pues lo estás reintroduciendo. Pero claro, ¿por qué dice el legislador que lo mantengo ya con carácter indefinido? Porque si hablara de reintroducir, el mismo se pondría en evidencia. ¿Por qué? Porque está utilizando para ello, de nuevo, una ley de presupuestos generales del Estado, la del año en concreto 2021. ¿Y qué sucede aquí? Que nos topamos de nuevo con un artículo de nuestra Constitución, el artículo 134.7. ¿Qué dice el artículo 134.7 de nuestra Constitución? Dice dos cosas importantísimas a los efectos que aquí nos interesan. Uno, que las leyes de presupuestos generales del Estado no pueden crear tributos. Y dos, que las leyes de presupuestos generales del Estado, e insisto, es una ley de presupuestos generales del Estado, uno, no pueden crear tributos, y dos, las leyes de presupuestos generales del Estado no pueden modificar tributos si modifican sus elementos sustanciales y si para ello no están autorizados por, a su vez, una ley tributaria sustantiva. Por lo tanto, ley de presupuestos, que es el instrumento normativo que ha utilizado nuestro legislador en el año 2021, no puede crear un tributo ex novo y tampoco puede modificar sus elementos sustanciales, salvo que estuviera autorizado a su vez por una ley tributaria. Vamos a comenzar por este último punto. Cuando el legislador dice que va a mantener el impuesto de patrimonio, no lo mantienes. Un impuesto que ha estado suprimido, lo introduces de nuevo. Cuando dice que lo va a mantener ahora ya con carácter indefinido, con la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2021, viola, o al contrario, se atiene a lo dicho en el artículo 134.7 de la Constitución. Bueno, pues nosotros entendemos que lo viola. ¿Por qué? Bueno, vamos a suponer que no está creando un tributo nuevo. Vamos a suponer que solo lo mantiene, que es mucho suponer porque ya lo había suprimido. Bueno, pues suponiendo que está modificando algo del impuesto sobre el patrimonio, lo que está modificando es su elemento temporal. Algo que había desaparecido, que solo aparece de forma transitoria, ahora se va a mantener a perpetuidad. Pues bien, una ley de presupuestos solo podría modificar este elemento sustantivo, el impuesto sobre el patrimonio, si a su vez una ley tributaria sustantiva si se lo permitiera. Pues si esta noche tienen insomnio provocado por el calor o provocado quizá por estos impuestos, léanse ustedes la disposición final segunda de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, que dice qué es lo que pueden hacer las leyes de presupuestos generales del Estado con el impuesto sobre el patrimonio. Y dice, bueno, pues las leyes de presupuestos generales del Estado pueden modificar algunos aspectos del impuesto sobre el patrimonio, pero ¿cuáles? Solo sus parámetros cuantitativos, es decir, exenciones, reducciones, tipos, tramos, pero solamente la Ley de Presupuestos Generales del Estado puede modificar patrimonio para tocar sus parámetros cuantitativos. Pues bien, la vigencia del impuesto del elemento temporal no es obviamente ningún elemento cuantitativo. Es el elemento temporal de un tributo y para esto no tiene autorización en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Primera violación que haría inconstitucional el mantenimiento ya desde el año 2021 del impuesto sobre el patrimonio. Y segunda eventual violación. A través de una ley de presupuestos generales del Estado no se puede introducir tributos ex novo. ¿Qué es lo que ha hecho en rigor la ley de presupuestos generales del Estado para el año 2021? Introducir un impuesto, porque el mismo ya había sido suprimido. Y lo dijo con toda claridad el legislador.
lo suprimo. Por eso el legislador no dice lo reintroduzco, dice que lo mantengo. No lo mantienes. De acuerdo con el diccionario de la RAE, mantener es mantener algo que ya existe y esto lo había suprimido. Segundo eventual vicio de inconstitucionalidad. Y ya en tercer lugar, podríamos hablar de nuevo de, esto es un clásico, el impuesto sobre el patrimonio, de violaciones de los principios de capacidad económica y no confiscatoriedad, que también consagra nuestra Constitución. En la medida en que el impuesto sobre el patrimonio puede llegar a agravar, tal y como está configurado hoy en día, capacidades económicas inexistentes. Pensemos que en algunos casos los contribuyentes obtienen menos renta al año que la cuota que están obligados a pagar por el impuesto sobre el patrimonio, lo que no tiene ningún sentido. Y además todo esto se ve fortalecido, esta eventual confiscatoriedad del impuesto sobre el patrimonio, precisamente por la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2021, que es que modificó al alza el tipo impositivo, que pasó del 2,5 al 3,5%. Se modifica al alza el tipo impositivo de un impuesto que no existe en ningún país de la Unión Europea, cuando el Banco Central Europeo esos mismos años estaba hablando de que los depósitos a largo plazo tenían una rentabilidad inferior al 0,25%. Y en cambio nuestro impuesto tiene un tipo de gravamen del 3,5%. Bueno, pues si esto no se parece a algo, evoca algo a la eventual confiscatoriedad, cuando sobre todo no tengo rentas a lo largo del año para pagar la cuota del impuesto sobre el patrimonio, bueno, pues nos debería llevar a una reflexión sobre una tercer eventual infracción de nuestra Constitución. ¿Y cuáles son las vías de recurso para hacer valer nuestros derechos? Y en su caso, recuperar lo indebidamente ingresado, porque claro, obligados a cumplir nuestras obligaciones tributarias estamos. No tenemos más remedio que presentar la autoliquidación de patrimonio a más tardar este viernes. La habremos presentado por el año 2021 y de nuevo con grandes fortunas, pues a lo largo del mes de julio no tendremos más remedio que presentar la autoliquidación y proceder a su ingreso. ¿Cuáles son los medios de defensa que tenemos los ciudadanos? Bueno, pues vuelvo al principio, algo que ya he dicho antes. Señoras, señores, es que el Estado de Derecho existe. Pues nos lo está demostrando todos los días, gracias a Dios, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, nos lo acaba de demostrar el Consejo de Estado y por ejemplo, nos lo acaba de demostrar hace poco un Tribunal de Justicia español, el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, que el 1 de febrero del 2023 ha dictado una sentencia que dice que el impuesto sobre el patrimonio, sí, del que acabamos de hablar, incurre en una infracción del derecho de la Unión Europea en materia de no residentes por el límite mínimo del 20%, que no se le permitía la aplicación a un no residente. Bueno, pues el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, sin necesidad ni tan siquiera de plantear una cuestión prejudicial de interpretación al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la medida en que nuestro el acervo comunitario forma parte de nuestro derecho, por supuesto, ha dicho, mire, no necesito ni plantear una cuestión prejudicial de interpretación. Yo mismo entiendo que el impuesto sobre el patrimonio, ahora mismo, para los no residentes, incurre en una infracción del derecho de la Unión, infracción del principio de libertad de circulación de capitales. Y ha dado la razón al contribuyente que estaba litigando. Entonces, por eso les digo, señoras, señores, aunque parezca mentira y comprendo que pueda provocar en sus rostros una sonrisa triste, pues el Estado de Derecho existe. ¿Cómo podemos defender nuestros derechos en el caso de estos dos tributos aquejados de eventuales vicios de inconstitucionalidad o de infracciones del derecho de la Unión Europea? Pues bien, termino en 2 minutos. Los particulares no podemos plantear ni una cuestión de inconstitucionalidad ni una cuestión prejudicial de interpretación. Tenemos que incitar a un órgano jurisdiccional a que plantee la cuestión de inconstitucionalidad o la cuestión prejudicial de interpretación. Y para ello, bueno, pues es cierto, el camino procesal no es cómodo y no es corto. Como siempre, a los ciudadanos se les pide dinero y además paciencia. ¿Cuáles son las vías de recurso? Bueno, pues en primer lugar tenemos que presentar una solicitud de rectificación de autoliquidación de las autoliquidaciones que nosotros mismos hemos presentado. Sí, porque un obligado tributario, una cosa es que cumpla con sus obligaciones tributarias y otra cosa es que entienda que el tributo no es conforme a derecho. Podemos pedir la rectificación de nuestra propia autoliquidación porque entendemos que esa autoliquidación vulnera nuestros intereses legítimos con independencia de la obligación de presentarla. Pedimos que se rectifique y solicitamos los correspondientes ingresos
plazos indebidos más intereses de demora. Se lo tenemos que pedir a la correspondiente administración, ¿de acuerdo? En el caso del impuesto temporal de solidaridad de grandes fortunas, a la agencia tributaria. Bueno, pues instamos la autoliquidación, la solicitud de impugnación de autoliquidación del impuesto sobre el patrimonio o del impuesto temporal de grandes fortunas, y la administración tendrá 6 meses para contestarnos. Evidentemente la va a desestimar. La administración competente para la gestión del tributo nunca nos va a dar la razón. A partir de ahí tenemos que entrar en la vía económico-administrativa y transcurrida la vía económico-administrativa, ahí podemos emplear tranquilamente otro año. Transcurrida la vía económico-administrativa, tenemos que acudir a los tribunales de lo contencioso administrativo. Y ya en los tribunales de lo contencioso administrativo es cuando se podrán plantear a instancia de los particulares o de oficio por el propio tribunal la cuestión de inconstitucionalidad, claro, por razones distintas a las que hayan planteado las comunidades autónomas y que en su caso ya hayan sido juzgadas y resueltas por el Tribunal Constitucional, o la cuestión de prejudicial de interpretación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que esa, ya les digo, no la han planteado las comunidades autónomas en los recursos de inconstitucionalidad que a día de hoy están pendientes de resolución. ¿Y qué plazo tienen ustedes? Se preguntarán, primera pregunta, van a hacer muchas seguro, pero primera pregunta, ¿y qué plazo tengo yo para hacer esto? ¿Tengo que moverme de forma inmediata? ¿Ya? ¿Tengo que atacar el impuesto sobre el patrimonio que presenté en el año 2021? ¿Puedo atacar ya el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas que tengo que presentar el mes próximo? ¿O qué plazo tengo yo para empezar a moverme? Bueno, pues ustedes tienen 4 años. Artículos 66 y siguientes de la Ley General Tributaria, ya lo saben. Igual que la agencia o las comunidades autónomas tienen 4 años, un plazo de 4 años de prescripción para iniciar procedimientos de comprobación, nosotros tenemos 4 años para impugnar nuestras propias autoliquidaciones, para rectificarlas cuando entendemos que han perjudicado nuestros intereses legítimos. Entonces, en teoría, ahora mismo todavía tienen tiempo. Respecto de grandes fortunas ni ha empezado todo siquiera el plazo de los 4 años, y respecto del patrimonio, pues del 2021 hemos consumido 1, tenemos 3 años para pensárnoslo. Problema, y yo lo dejo en sus manos y ustedes lo valorarán mejor que yo. Hay recursos de inconstitucionalidad pendientes por grandes fortunas y por patrimonio. Y ahora les comentaremos en el turno de preguntas, lo reflexionará Joaquín. Sabemos que respecto de grandes fortunas el Tribunal Constitucional va a resolver pronto. Probablemente antes de final de año tengamos una sentencia del Tribunal Constitucional juzgando la constitucionalidad de grandes fortunas. No juzgando su acomodo a derecho de la Unión, que esa será otra partida. Pero vamos a imaginarnos que el Tribunal Constitucional, claro, si el Tribunal Constitucional dice que esto es constitucional, seguiremos vivos por otros vicios de inconstitucionalidad que no hubieran alegado las comunidades autónomas o por infracciones del derecho de la Unión Europea. Seguimos vivos, el partido se sigue jugando aunque en otro campo. Pero vamos a imaginarnos que el Tribunal Constitucional, que si aplicase su propia doctrina sería así, aprecia vicios de inconstitucionalidad en el impuesto temporal de solidaridad a las grandes fortunas. Bueno, pues pensarán ustedes, bueno, pues fenomenal, si dicta una sentencia de aquí a diciembre y aprecia la inconstitucionalidad del impuesto, pues fenomenal, porque como yo tenía 4 años, todavía estoy en plazo para solicitar la devolución de lo indebidamente ingresado. ¿O no? ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional lo que está haciendo últimamente es limitar los efectos de sus sentencias favorables a los ciudadanos. Y deja fuera a todos aquellos que no hayan recurrido, que no hayan impugnado, aun cuando estuvieran todavía dentro de los teóricos 4 años. El ejemplo más reciente lo tenemos con la sentencia del Tribunal Constitucional respecto de la plusvalía municipal. ¿Qué hizo el Tribunal Constitucional? Declaró inconstitucional la plusvalía municipal, ni más ni menos. Un tributo lo declara inconstitucional, pero limita los efectos de sus sentencias. ¿Y qué hace el Tribunal Constitucional? Fíjense ustedes, las sentencias del Tribunal Constitucional tienen que publicarse en el Boletín Oficial de las Cortes, en el Boletín Oficial del Estado, en el BOE. Lo dice así la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Bueno, pues el Tribunal Constitucional dice, si se sabe que voy a declarar, y al final las cosas acaban filtrando, si se sabe que estoy elaborando la sentencia para declarar inconstitucional la plusvalía, porque ya lo hemos votado y fallado todos los magistrados, claro, entre que termino de redactar la sentencia y se publica en el BOE pasa un lapso temporal de días. Ahí muchos ciudadanos que se habían quedado quietos se van a mover, van a impugnar sus autoliquidaciones porque estaban todavía dentro de los 4 años. Pues ¿qué hace el Tribunal Constitucional con la plusvalía? Algo sorprendente que nos ha dejado a todos pasmados en el mundo de los operadores jurídicos. Publica una nota de prensa en su página web en la que anuncia que va a declarar inconstitucional la plusvalía, pero limita los efectos de su sentencia a esa fecha, ni tan siquiera a la fecha de publicación de su sentencia en el BOE. Con lo cual,
a esa fecha que no hubiera impugnado su autoliquidación, aunque estuviera dentro de los 4 años, no ha obtenido ninguna devolución de ingresos indebidos. Ojo, de un tributo declarado inconstitucional. Entonces, claro, ese es el problema de quedarnos quietos y esperar un poco. Si tenemos una sentencia favorable del Constitucional que limita los efectos de las sentencias, nos hemos quedado fuera del juego. Y, en todo caso, si tenemos una sentencia desfavorable del Constitucional, pues como ya les he dicho, la partida continuará, pero en otro campo de juego distinto. Otros vicios de inconstitucionalidad o, mejor todavía, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o bien estos tribunales internos que decidan apreciar las infracciones de derecho de la Unión Europea. Y con estas últimas reflexiones, por mi parte, les doy las gracias a todos por la atención y cedo el turno a Patricia. Muchas gracias, Eva. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradeceros a los ponentes, Eva, Luis y Joaquín, esta magnífica exposición. Agradecer también a todos los asistentes su interés. Confiamos que el planteamiento eminentemente práctico de esta sesión les haya resultado de utilidad y hayamos podido clarificar dudas. No obstante, quedamos a su disposición para resolver cualquier cuestión que haya podido quedar pendiente o que pudiera surgir en un futuro. Y nos la pueden hacer llegar a través del mail general de Creant, info@creant.es o a través de su banquero. Les informamos igualmente que esta sesión se ha grabado y le haremos llegar la grabación a través de correo electrónico. Les seguiremos emplazando a nuevas conferencias, oportunamente esperamos que sean de su interés. Muchas gracias de nuevo y buenas tardes.